Hasta ahora en Eternas Promesas hemos tenido jugadores muy conocidos sobre los que hubo un gran hype, como se dice ahora, mucho bombo, para que nos entendamos, o al menos yo me sienta más cómodo con la expresión, pero hay muchos jugadores que reciben una gran atención mediática en su etapa universitaria, que son considerados entre los mejores jugadores del país, pero que una vez llegados a la NBA desaparecen prácticamente desde sus inicios en el baloncesto profesional. Y ese es el caso del jugador que vamos a ver hoy, Keith Lee, un jugador que estaba considerado entre los 10 mejores jugadores universitarios y entre los hombres altos más destacados en la primera mitad de los 80. Hablamos de una época plagada de jugadores altos de 4 y de 5, de un perfil realmente de estrella como Patrick Ewing, Akin Olajuwon, Ralph Sampson o Sam Bowie, entre muchos otros. Por tanto, cuando en una de estas revistas que os suelo mostrar aparecía el nombre de Keith Lee una y otra vez entre los mejores de la NCAA, entre los jugadores de más calidad, entre los candidatos al equipo olímpico del 84 y, por supuesto, un futuro proyecto de estrella en la NBA, inmediatamente quise saber qué fue de él. Keith Dwayne Lee, alias Blackjack, nació el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, de 1962 en West Memphis, Arkansas. Y la historia de Keith Lee se pone inmediatamente interesante porque en el West Memphis High School coincide como compañero de equipo nada más y nada menos que con un ídolo de Retrobasket Spain, con Michael Cage. Y además de compartir peluquero, Keith Lee y Michael Cage convierten al West Memphis High School en el mejor equipo de instituto de la historia de Arkansas, consiguiendo en la temporada 79-80, con los dos jugadores en plantilla, y en la 80-81, tan solo con Lee, un récord de 60 victorias consecutivas. Una vez terminados los años de instituto, Keith Lee recala en la Memphis State University, equipo en el que se pone a las órdenes de Dana Kirk y desde el primer momento asume el liderazgo y demuestra una gran madurez. Con la llegada de Lee, Memphis pasa de ser un equipo con récord negativo a un equipo con un récord de 23 victorias y 4 derrotas y líder de su conferencia. Los registros estadísticos de Lee se van a 18 puntos y 11 rebotes en números redondos, que son aproximadamente los mismos números que tiene en sus 4 años en la NCAA. Esa consistencia le hace de hecho ser el primer jugador en ser elegido 4 años en el quinteto All-American. Y en un equipo sin futuros NBA, aparte del propio Lee, Memphis State pasa la primera ronda del torneo NCAA derrotando a una más poderosa Wake Forest y cayendo posteriormente en segunda ronda ante Villanova, que contaba con hasta 4 futuros jugadores de élite. Entre ellos podemos destacar a John Pinone y Ed Pinckney. La temporada 82-83, segunda temporada de Lee en los Memphis Tigers, supone la incorporación de un jugador que iba a ser una ayuda muy importante para Lee, nada más y nada menos que Andre Turner. Y para que veamos con quién se codeaba Lee, la temporada, numéricamente hablando, es muy similar tanto para Lee como para su equipo. Llegan al mismo punto, caen en la misma ronda, pero lo hacen derrotando en primera ronda en un partido absolutamente sorprendente a la Georgetown de Patrick Ewing, David Wingate y Michael Jackson.
Los que sigáis el canal ya sabréis de qué Michael Jackson estamos hablando. Y en el duelo de estrellas que traía este partido, Ewing Lee. Lee es el ganador, supera a Ewing en todos los aspectos. En puntos, rebotes, asistencias, porcentaje de tiro, con un partido excelente. Hablamos de 28 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 2 tapones y unos porcentajes de tiro, tanto en tiro de campo como en tiro libre, superiores al 70%. Tras este encuentro, los Memphis Tigers se encuentran con la aún más poderosa Universidad de Houston, que a la postre sería finalista del torneo NCAA, y ante Houston no pueden hacer nada, caen por un honroso resultado tan solo por 7 puntos de desventaja, y Lee hace un partido más discreto ante Akin Olajuwon. En la temporada 83-84 tenemos a unos Tigers más poderosos, en los cuales, aparte de Andre Turner y Keith Lee, tenemos a William Bedford. Otro futuro NBA con un grandísimo talento, un 7 pies, que debido a sus malos hábitos no se convirtió en una estrella. Memphis State consigue en esta temporada avanzar una ronda más en el torneo eliminatorio, pero vuelve a caer de nuevo ante Houston. Esto nos lleva, por tanto, a la temporada 84-85, última temporada de Keith Lee en el baloncesto universitario y probablemente la que hace que sea recordado como uno de los mejores jugadores en la historia de Memphis State University. Para algunos, incluso por encima del mismísimo Anthony Hardaway. Memphis vuelve a liderar su conferencia, cosa que consigue 3 de las 4 temporadas que Lee está en el equipo, y tras derrotar a la Oklahoma de Waymon Tisdale y Anthony Bowie, se plantan en la Final Four. Y antes de proseguir con mi relato, creo que merece la pena ver la presentación del encuentro entre Memphis y Oklahoma, que abría las puertas para esa Final Four. Y vamos a ver a los jugadores más importantes que se iban a reunir en el Reunion Arena, valga la redundancia, para ese importantísimo encuentro. Y el primer jugador al que destacaba la televisión en este programa de la NCAA era a Andre Turner, un base muy resolutivo que había resuelto varios encuentros de esas series eliminatorias en el último segundo. Por tanto, como tantos jugadores que llegaban a nuestra liga, era un jugador con una grandísima reputación a nivel universitario, y esa reputación pervivió en el tiempo y tras su experiencia ACB pudo retornar con un éxito bastante destacable a la NBA. La siguiente estrella destacada en esta entradilla era Waymon Tisdale, el zurdo de oro, que también había anotado una importante canasta que se resistió a entrar hasta el último momento y que ya era lo que podríamos llamar, utilizando un anglicismo, un auténtico media darling. Y finalmente, por supuesto, tras Waymon Tisdale, el tercer jugador al que mencionaba este avance televisivo no era otro que Keith Lee. Un Lee que se enfrentaba a un importantísimo reto y que tenía que lidiar con ciertos problemas a la hora de cometer falta. En esta temporada, Memphis tiene un nuevo refuerzo, Vincent Askew, viejo conocido de la afición española y jugador destacable posteriormente también en la NBA, y también andaba por ahí un jugador de segundo año como Baskerville Holmes, del que también hemos hablado en el canal, con una historia posterior en su vida muy trágica, que también aportaba a esa plantilla. Y de hecho ese es el quinteto que derrota a Oklahoma, es decir, Andre Turner, Baskerville Holmes, Vincent Askew, Keith Lee y William Bedford. Y por supuesto, el jugador que lidera al equipo es Lee, con 23 puntos y 11 rebotes. Llegamos, por tanto,
a la Final Four, y Memphis se encuentra con un viejo conocido de años anteriores, la Universidad de Villanova, que de hecho los había apeado de la competición en el primer año de Lee en el baloncesto universitario. El partido tiene un resultado exiguo, 52-45, y Villanova derrota a Memphis, terminando así el sueño de esta universidad de hacerse con el campeonato universitario. En la Universidad de Villanova teníamos a Ed Pinckney ya en su cuarto año, es decir, derrota a Keith Lee en su primer y cuarto año universitarios, y también a otro viejo conocido. La cosa va de viejos conocidos de nuestro baloncesto como Harold Presley. Nos situamos, por tanto, en el draft de 1985 y con sus 2,8 metros y aproximadamente 100 kilos de peso, Keith Lee es, por supuesto, un jugador muy atractivo de cara a esta selección. Y tan solo tenemos que ver los 10 jugadores que fueron elegidos por delante de Lee, todos ellos caras muy conocidas, para ver que Lee era un jugador que en teoría tenía ante sí un gran futuro. Y como podéis ver, Ed Pinckney siguió cruzándose en el camino de Lee y fue elegido un puesto por delante de él, en el puesto número 10, por los Phoenix Suns. Chicago es el equipo que se hace con los derechos de Lee, pero inmediatamente lo intercambia con los Cleveland Cavaliers por Charles Oakley. Un Oakley que, como podéis ver, había sido elegido 2 puestos por delante de Lee. Llega por tanto el momento de ver qué ocurrió con Keith Lee en su año rookie en los Cleveland Cavaliers. Junto con Lee, 2 rookies más llegan a esos Cleveland Cavaliers: Ben McDonald y Dirk Minifield. Y a primera vista, Cleveland parece el equipo ideal para que Lee se inicie como profesional. Un equipo sin ningún 7 pies y con varios jugadores en los puestos de 4 y 5, destacando Mel Turpin, y sin que hubiera ningún otro jugador realmente notable. Las estrellas del equipo se sitúan en los puestos más exteriores, empezando por Walt B. Free en el puesto de 2, y también tenemos a Roy Hinson, que principalmente jugaba como 3. Partiendo de que el puesto de 5 estaba en principio cubierto por Mel Turpin y Mark West, su recambio, un Mark West joven que aún no había desarrollado esa reputación que tuvo posteriormente, Lee era una alternativa para el puesto de pivot con sus 2,8 metros, pero principalmente su competencia directa iban a ser los ala pivots de estos Cleveland Cavaliers. Y entre ellos podemos mencionar a 2 jugadores, Edgar Jones y Ben Pocket. Lee no debuta hasta diciembre, y un debut tardío nunca es bueno para un rookie. Su rendimiento va de menos a más, pero finaliza la temporada superando estadísticamente a Pocket, que era una especie de Dave Corzine versión reducida, pero no consigue superar los números de Edgar Jones, que era una especie de Michael Cage del hacendado. De hecho, ya le he puesto el punto de mira para hacer un vídeo sobre él. Lee juega el mejor partido de su carrera como profesional en enero del 86 en la derrota de los Cavaliers 121-114 frente a los 76ers. Aquí podéis ver las estadísticas de ese partido y, como veis, Mel Turpin, Walt B. Free y Keith Lee tuvieron unos grandes números, y por parte de los Sixers destacaron especialmente Maurice Cheeks, Moses Malone y el Dr. J. Durante el resto de la temporada regular, Lee va ganando protagonismo y su rendimiento, sus números mejoran tras la marcha de George Karl y la llegada de Gene Littles. No podemos hablar de una gran temporada con esos 7 puntos y 6 rebotes por partido,
pero muchos rookies empezaban así y poco a poco iban a más. Y esa era la sensación que daban los datos que hemos ido viendo de Keith Lee. Sin embargo, toda posible progresión de Lee se detiene en la siguiente temporada por varios factores. Llega Lenny Wilkens, que no confía especialmente en él, y llegan dos jugadores interiores como Brad Daugherty y Hot Rod Williams, que cierran todas las puertas de la titularidad para Keith Lee. Y tras el final de esta temporada 86-87, prácticamente podemos decir que terminan todas las esperanzas de que Lee fuese a llegar más lejos dentro del baloncesto profesional. Su tardío debut en su temporada rookie y sus números en su segunda temporada, jugando tan solo 13 minutos por partido, daban a entender que Keith Lee lo había dado ya todo de sí en cuanto a evolución. Era un jugador, podríamos decir, de maduración rápida, y el jugador que se había visto en su año freshman en Memphis era básicamente el mismo que veíamos ahora. No había habido ningún tipo de evolución y, lo que es peor, sus problemas de rodilla le habían privado de un debut a inicio de temporada en su año rookie y también de jugar más minutos y partidos en su segunda temporada en los Cavaliers. Por tanto, Cleveland, con los puestos de 4 y de 5 perfectamente cubiertos de cara a la siguiente temporada, decide hacer un cambio de cromos. Lee se marcharía a los Blazers a cambio de otro protagonista de un vídeo reciente como Jim Paxson. Sin embargo, este intercambio es cancelado por la NBA. A continuación tenéis la cronología de todo lo que sucedió y del porqué de la cancelación de este intercambio. El 22 de junio, tras la celebración del draft, ambas franquicias llegan a un acuerdo. Paxson se muestra satisfecho y Lee llega a Portland a finales de mes para la pertinente revisión médica. Esa revisión no trae buenas noticias para Lee y el Dr. Cook, el médico de los Blazers, avisa a la franquicia del riesgo inminente que suponen las rodillas de Keith Lee. Inmediatamente Portland toma medidas y solicita la rescisión de este intercambio a la NBA. A partir de aquí se inicia un largo proceso durante el cual la NBA estudia el caso. Hay que tener en cuenta que no era fácil tomar una decisión, se podía sentar un precedente que fuese aprovechado por otros equipos posteriormente, pero finalmente David Stern, el 22 de agosto, da la razón a los Blazers y Jim Paxson retorna a Oregón y Keith Lee vuelve al equipo de Ohio. Y como prueba de que en Portland tenían razón, Lee se pasa en blanco toda la temporada 87-88 intentando recuperar la salud de sus rodillas. Tras finalizar esa temporada, ahora sí entra en un intercambio que es aceptado y por el cual termina en los New Jersey Nets. Cleveland, a cambio, se hace, entre otros jugadores, con Darryl Dawkins, que en ese momento era un jugador que se iban quitando de encima diferentes franquicias y que tan solo juega 6 partidos en esa temporada, repartidos entre 4 partidos en Utah y 2 en Detroit. La temporada de Lee en los Nets es negativa en todos los aspectos. Sus números son los peores de su carrera. Vuelve a perderse un número destacado de partidos y supone el final de su etapa como profesional al más alto nivel. Tras 2 años en blanco, Lee no se resigna, es aún joven y retorna a la actividad en los Suncoast Sun Blasters de Tampa Bay, pertenecientes a la USBL. Y como podéis ver, estaban pendientes de firmar también a otro miembro de honor del canal,
como Larry Spriggs. Su siguiente equipo en la 91-92 son los Rapid City Thrillers, un equipo con uno de los logos más americanos de la historia. Pertenecientes a la CBA, los Thrillers eran un cementerio de elefantes en el que, por ejemplo, habían jugado jugadores como Dwayne La Perla Washington, y en esa temporada 91-92 coincide en los Rapid City Thrillers con Michael Anderson. Precisamente el coleccionista tiene todos los cromos excepto el de Keith Lee. Su única experiencia fuera de los Estados Unidos la vive en el Independiente de Neuquén, argentino. Esto nos da a entender que no se sentía preparado o no le interesaba la experiencia en el baloncesto europeo. En el Independiente tiene como pareja nada más y nada menos que a David Russell. Por tanto, el espectáculo estaba garantizado. Su debut en Argentina es discreto, no así el de Russell, que se fue a 37 puntos, y su estancia en este equipo es breve. Sin embargo, poco antes de que rescindiese en su contrato, su rendimiento mejoró notablemente y da la sensación de que el equipo argentino no tuvo paciencia con un Lee que evidentemente necesitaba tiempo de adaptación, tanto a nivel de un nuevo país como a nivel físico. Tras volver a casa, hay otro parón en su carrera y posteriormente juega en los Memphis Fire de la USBL. Lee ya quería ir volviendo a casa y volviendo a Memphis. A nivel colectivo, la experiencia es mala. El equipo termina con un récord de 9-17 y me imagino que a nivel individual tampoco sería especialmente destacable, pero no he encontrado un dato concreto. Y como último baile, como Last Dance, Lee juega en su último equipo en 1995 a los 33 años, que son los Jackson Jackals de la USBL. Años después de su retirada, Lee finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Memphis y actualmente es entrenador de instituto en un centro en el condado de Shelby, en el estado de Tennessee. Terminamos aquí, por tanto, nuestra biografía de hoy. La historia de un jugador que ejemplifica claramente lo difícil que es llegar a convertirse en una estrella de la NBA e incluso en un jugador con una larga trayectoria. No obstante, su leyenda para los aficionados de la Universidad de Memphis sigue viva y ocupa un lugar de honor en la historia de los Memphis Tigers. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y os esperamos muy pronto en nuevos vídeos con nuevos contenidos aquí en Retrobasket Spain.